Güey, en Viaxando vamos visitar Bilbo, capital de Euskal Herria, na provincia de Vizcaya. Esto y el Guggenheim. El museu ayuda frecuentes exposiciones con obras procedentes de la sede Guggenheim de Nueva York, así como otros amueses de piezas emprestadas por dellos museos internacionales. Esta intensa xenda expositiva lle paralela a un labor de obra y exhibición de obras de arte contemporáneo que conformen la su propia colección. Este lle Papi, una icónica escultura floral moderna realizada por el artista norteamericano Jeff Koons en 1992, que está ayugada frente al Museo Guggenheim de la ciudad de Bilbo. Representa un cachorro escocés de la raza West Highland White Terrier. Compónse de una estructura de acero recubierto con aproximado 38.000 plantas naturales, que son reemplazadas 2 veces al año a medida que dejen de florear. Bilbo ya enguaño una referencia urbanística reconocida internacionalmente por la fuerza del so vanguardismo basado en la integración y el respeto al so pasado industrial. Cuando visites Bilbo, usa como referencia la ría, al través de la cual llegaban los barcos en el pasado y que enguaño sigue siendo clave en la vida de la ciudad. Una de esos pontes más famosos ye Zubizuri, del arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Un de les mejores maneres de percorrer Bilbo ye al través del so sistema de transporte público, destacando sobremanera el so perconociu tranvía. Esta ye la Torre Iberdrola. Ayugada na Plaza Euskadi, la Torre Iberdrola ye un de los edificios más modernos de Bilbo y un de los más llamativos de la ciudad. Ya sella que decida subir al mirador de la torre o non, nun deixes de visitala, y una verdadera maravilla de la arquitectura de vanguardia que paga la pena ver. A nos quedaron los ganes de seguir visitando Bilbo. ¿Y a vos? Vémonos en el próximo programa.